bienvenidos a un nuevo vídeo con Julius Top. El día de hoy vamos a preparar un delicioso plato de tallarines saltados. Es un plato fusión entre la gastronomía china y peruana. Desde aquel año de 1849, cuando llegaron los primeros ciudadanos chinos a Perú, llevaron consigo muchas costumbres y tradiciones gastronómicas. Una de ellas es la comida chifa. De ahí surge este emblemático y delicioso plato de tallarines saltados. Así que por nada del mundo puedes dejar de ver este vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro delicioso tallarín saltado son los siguientes: 200 gramos de tallarín, una pechuga de pollo, un tomate, una cebolla roja, medio pimiento rojo, cebolla china o cebollino, cilantro picado aproximadamente 8 gramos, un diente de ajo molido, una cucharadita de ají amarillo, sal, comino y pimienta al gusto, aceite vegetal, una cucharadita de vinagre blanco, una cucharada de salsa de soja o sillao, 2 cucharadas de salsa kikkoman, una cucharadita de salsa de ostras y caldo de pollo. Tenemos todos los ingredientes. Vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es colocar agua. En este caso yo le he colocado ya agua en la cacerola y voy a agregar un chorrito de aceite. Y una pizca de sal. Encendemos la cocina. Lo tapamos y esperemos hasta que esta empiece a hervir para agregar nuestro tallarín. Ya está hirviendo nuestra agua. Vamos a colocarle nuestro tallarín. Y lo dejamos por un tiempo de entre 8 a 10 minutos. Importante, el tallarín tiene que salir al dente. Ya han pasado 9 minutos, vamos a revisar nuestro tallarín. Pues sí, está en su punto, está al dente. Entonces a continuación voy a pasar a escurrirlo. Como podéis ver, aquí tengo los tallarines cocidos. Lo que vamos a hacer es reservarlo. Y por ese lado tengo el wok. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro saltado. Le colocamos una cantidad considerable de aceite para freír nuestro pollo. Esperemos a que el aceite esté muy caliente para poder recién agregar nuestro pollo. Ya está completamente caliente el aceite. Vamos a empezar a agregar nuestra pechuga de pollo. Lo movemos. Como es pechuga va a cocer enseguida. Le agregamos una pizca de comino.
pimienta negra molida, y una pizca de sal. Lo mezclamos todo para que nuestro pollo tome más sabor de nuestras especias. Es recomendable hacer la mayoría de platos salteados en un wok, sale muchísimo mejor y el sabor también es diferente que hacerlo en una sartén. Podéis ver que el pollo empieza a tomar color. Podemos agregarle ahí el ajo molido. Lo mezclamos todo. Al igual que el pollo, el ajo también tiene que dorarse muy bien. Y lo dejamos ahí entre 2 minutos para que se termine de dorar nuestro pollo. Ha tomado más color nuestro pollo y es ahí donde vamos a agregarle la cucharadita de ají amarillo. Lo integramos muy bien así con el pollo. Y qué bien huele esto, súper delicioso. Ahí agregamos nuestro pimiento rojo. Asimismo, la cebolla roja. Cabe deciros de que la cebolla en nuestro tallarín saltado tiene que salirnos crocante, así que hay que tener mucho cuidado con ello, no hay que hacerle cocer mucho. Como el tomate es muy delicado, vamos a colocarle ya casi al final, porque con el calor de las verduras, en este caso, y del pollo, se va a cocer enseguida, entonces el tomate tiene que estar muy jugoso. Si ven que se absorbe todo el aceite, pueden colocar ahí caldo de pollo. Voy a colocarle caldo de pollo. Ahí me vale. Madre mía, qué bien huele esto, ¿eh? Pues ya tienes una receta más de Julius Todd. No olvides ponerla en práctica. Y sobre todo, déjame tus comentarios. A continuación, vamos a agregar una cucharadita de vinagre blanco. Y además
Ya podemos agregar también nuestras salsas. Vamos a empezar con nuestra salsa de soja, o mejor dicho, sillao, una cucharada. No olviden que estas salsas de soja tienen sal, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de colocarle la sal, ¿vale? Luego seguimos colocando la otra salsa, que esta salsa potencia el sabor de los saltados. Uno y dos. Y una cucharadita de salsa de ostras que le va a dar más sabor todavía a nuestro saltado. Lo movemos así, lo mezclamos todo. Ahí también, si deseáis, podemos corregir la sal. Si ven que se absorbe todo el jugo, todo el caldo que le hemos echado en este caso a nuestro saltado, pueden agregarle más caldo de pollo. Ahora, si desea que le salga el tallarín o más color, en este caso, pues pueden agregarle más sillao. Eso ya a decisión de cada uno de vosotros. Una vez ahí, vamos a agregar nuestro tomate. Lo movemos. Y asimismo colocamos nuestro tallarín que habíamos reservado. Le falta color a nuestro saltado, entonces vamos a agregarle un pelín más de sillao. Y un chorrito más de esta salsa de jícama. Qué buena pinta que sí. Pues ya casi lo tenemos. Enseguida vamos a agregar nuestra cebolla china y nuestro cilantro picado. Colocamos nuestra cebolla china, que le va a dar más color
y más sabor a nuestro saltado. Y agregamos también cilantro picado. Ahí está bien. Y lo mezclamos. Apagamos la cocina. Y ya tenemos nuestro delicioso tallarín saltado. Como les digo, es un plato muy fácil de prepararlo, pero sobre todo es muy delicioso. A continuación, voy a pasar a presentarlo. Así me ha salido nuestro plato de tallarines saltados, fijaos. Qué buena pinta. Es una combinación de bastantes especias, salsas y sobre todo las hierbas que le dan muchísimo sabor. Al probar este tipo de platos te debes sentir por un momento como si estuvieras en Perú o también en China. Es una pasada. Y por supuesto le he acompañado con guantán frito, que está buenísimo. Tienes que prepararlo. Y cómo no, ya tienes una más de mis recetas. Marchando un delicioso tallarín saltado. Espero os haya gustado esta receta de cómo preparar un delicioso tallarín saltado con receta peruana. No olvidéis de poner en práctica todos los tips y consejos que os he dado. A que tiene buena pinta. No dudes en prepararlo, pues ya tienes una más de mis recetas.